La noche cae, los párpados pesan, el cuerpo se rinde, pero algo dentro de ti sigue ahí, observando, respirando en silencio, manteniéndose despierto mientras tu carne cae en un abismo que no controla. Esa es la primera verdad prohibida que las enseñanzas de Steiner revelan. Cuando tú duermes, tu alma no duerme contigo, se retira, se levanta como un cuerpo de humo, abandona tu peso, tu dolor, tus pensamientos repetidos, tus cansancios acumulados. Y en ese instante, justo cuando tu respiración se vuelve lenta y tu pulso cae como si te apagaras, la parte más viva de ti comienza a moverse hacia un territorio que ningún mapa humano ha logrado describir sin temblar. Imagina un puente estrecho hecho de oscuridad líquida. Imagina cruzarlo sin pies, sin ojos, sin nombre. Ese es el viaje nocturno de la conciencia, y la mayoría de las personas no tiene idea de qué acontece cada noche sin pedir permiso. Steiner decía que este desprendimiento no es simbólico, es literal. El alma se despega como una hoja mojada arrancada del vidrio de una ventana. Se libera, y al hacerlo, queda expuesta a fuerzas que solo pueden actuar cuando la personalidad física ya no sirve de escudo. Hubo un paciente, descrito en los archivos olvidados de un antiguo círculo de estudios jungianos, que afirmaba sentir un zumbido profundo cada vez que cerraba los ojos para dormir. Un vibrar grave, casi metálico, que se expandía desde la base de su cráneo hasta la punta de los dedos. La primera noche en que decidió escribir lo que sentía, describió un frío espeso suspendido en el aire de su habitación, un olor tenue a madera mojada y un silencio que no pertenecía a la casa. Luego, narró que vio mi cuerpo desde arriba, como si no fuera mío, como si fuera un objeto que yo solo había usado durante el día. Lo aterrador no fue su relato, sino la precisión con la que describió el estado que Steiner llamaba el desprendimiento consciente. Una fractura suave entre el yo físico y el yo anímico que ocurre antes del sueño profundo. La neurociencia moderna, especialmente estudios de la Universidad de Wisconsin, ha observado que la actividad cerebral durante el sueño REM imita patrones que se asemejan al estado meditativo profundo, donde la percepción del cuerpo se disuelve temporalmente. Lo que los científicos llaman desintegración del esquema corporal es exactamente lo que Steiner describía como la salida del alma hacia la región etérica. No es coincidencia, es convergencia. Dos lenguajes diferentes describiendo la misma sombra, pero las tradiciones antiguas ya sabían de eso. Para los budistas, el sueño es una muerte pequeña, una práctica silenciosa para el instante en que el alma cruce definitivamente el velo. Para los cristianos místicos, es el momento en que los ángeles registran la verdadera forma del espíritu humano, libre de máscaras y pretensiones. Los griegos, más poéticos, creían que Morfeo no traía sueños, los revelaba. Solo podían ser vistos cuando el cuerpo ya no interfería. Y si prestas atención, hay señales, sutiles, escurridizas, a veces aterradoras. Un espasmo justo antes de dormir, como si algo tirara de ti. Un olor extraño que aparece por un segundo. Un pensamiento que no te pertenece. Un susurro que parece venir de un lugar más cercano que tu propio oído. Señales del desprendimiento, del momento exacto en que tu alma comienza a separarse. Este proceso ocurre en etapas invisibles. Primero, la pérdida del peso corporal. Esa sensación de caer sin caer. Luego, el silencio interior, cuando incluso tus preocupaciones parecen desvanecerse como humo. Después, el desplazamiento. Un movimiento que no es físico, pero se siente real, casi palpable. Finalmente, la apertura. Un umbral oscuro que solo puede cruzar lo que no tiene carne. Lo más inquietante es que esto no sucede solo contigo, sucede con todos. Cada noche, millones de almas abandonan simultáneamente sus cuerpos y vagan por el plano suprasensible. Las ciudades dormidas se convierten en océanos de conciencias errantes, flotando, chocando, absorbiendo impresiones que luego se transforman en sueños, intuiciones o terrores inexplicables. La noche no es descanso, es tránsito, es riesgo, es exposición, y si no sabes cómo regresar, no siempre despiertas siendo el mismo. Por eso Steiner insistía en un principio básico de protección. Lleva conciencia al instante en que duermes. No te entregues a la oscuridad como un cuerpo sin dueño. Siente tu respiración. Observa tu último pensamiento antes del sueño. Mantén un hilo de lucidez. Ese hilo es tu escudo. Ese hilo evita que otras fuerzas ocupen el espacio que tu alma deja atrás. Porque al final, la verdad más perturbadora es esta. La noche revela quién eres cuando nadie te observa. Y si no controlas tu conciencia antes de dormir, algo más podría hacerlo por ti. Todo comienza con un ruido que no escuchas con los oídos. Un crujido leve, casi imperceptible, como el sonido de un hilo viejo rompiéndose en la oscuridad. Ese instante marca el inicio de la separación. No es algo que decides, no es un acto voluntario. Es un mecanismo antiguo, inscrito en la estructura espiritual del ser humano desde que existimos. Steiner decía que la alma se separa del cuerpo como una sombra que se despega suavemente del objeto que la proyecta. Primero se afloja, luego se estira.
Finalmente, se libera. Y aunque no lo recuerdes, lo sientes. Un tirón suave en el pecho, un vacío repentino detrás de los ojos, una sensación de estar a punto de caer en un pozo sin fondo, aunque estás acostado en la misma posición. Ese momento es el desgarro silencioso entre tú y lo que te sostiene durante el día. Hay una mujer cuyo caso fue estudiado en un antiguo grupo de investigación psicológica inspirado en Jung. Cada noche, justo antes de dormir, sentía un frío circular en la nuca, como si una mano invisible apoyara los dedos y luego los deslizara hacia arriba. Durante meses creyó que era ansiedad, insomnio, fatiga, hasta que empezó a notar otra cosa. Cada mañana despertaba con la sensación de haber estado caminando durante horas, como si sus piernas hubieran recorrido distancias que su cuerpo físico jamás pisó. Decidieron monitorizarla durante una serie de noches. Lo que observaron fue inquietante. Justo en el umbral entre la vigilia y el sueño, su ritmo cardíaco bajaba de manera anormal, y su actividad cerebral mostraba picos abruptos, idénticos a los momentos de disociación descritos en casos de experiencias extracorporales. Pero lo más perturbador fue lo que ella relató al despertar. Siento que salí de mí, no sé cómo explicarlo, no pienso, no veo, solo me muevo fuera. Lo que la ciencia moderna llama disociación fisiológica del yo es, para Steiner, la expansión natural de la conciencia más allá de la materia. No es un error, es un diseño. Durante el día, la alma está atada al cuerpo, sosteniendo la percepción, el pensamiento y la voluntad. Pero por la noche, como un trabajador exhausto, suelta las cuerdas y abandona la maquinaria que cargó durante horas. Esta separación es necesaria para que el cuerpo pueda repararse solo. Mientras la carne organiza hormonas, células y tejidos, la alma se mueve hacia un reino donde las leyes físicas no existen y donde las impresiones invisibles del día se reorganizan en formas nuevas. Las tradiciones espirituales lo describieron con una precisión que la filosofía moderna todavía teme mencionar. En el hinduismo se dice que el alma viaja por el antariksha, el espacio interior, un corredor luminoso que solo se abre cuando cierras los ojos. En la tradición cristiana esotérica, el sueño es el instante en que el ángel guardián guía la alma hacia regiones donde puede purificarse del ruido del mundo. En los textos tibetanos se enseña que cada noche es un ensayo del bardo, el tránsito entre vidas, y los antiguos egipcios estaban convencidos de que el Ka, el doble espiritual, abandonaba el cuerpo para alimentarse de la energía que la persona acumuló durante el día. Todos describen lo mismo, una separación suave, inevitable, estructural, pero esta separación no está libre de peligros. Hay señales que la mayoría ignora porque ocurren en un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar. A veces sientes un golpe en el pecho que te despierta de repente, como si tu alma hubiera intentado regresar demasiado rápido. A veces tienes la sensación de haber estado hablando con alguien, pero no recuerdas quién. O sueños con pasillos interminables, sombras sin rostro, o voces que te llaman desde lugares que nunca visitaste despierto. Esos son ecos del tránsito, ecos del desprendimiento, ecos de una conciencia que estuvo lejos y regresó con fragmentos de memorias que tu mente física no puede procesar completamente. La separación ocurre en etapas, y cada etapa tiene una textura invisible. Primero viene el adormecimiento del cuerpo, un silencio denso que se extiende desde la columna hasta las extremidades. Luego, la desidentificación, ese momento en que tus pensamientos dejan de parecer tuyos y empiezan a flotar como partículas sueltas. Después, la oscilación. Un movimiento interno, como si tu ser fuera mecido por una fuerza que no es física. Finalmente, el desprendimiento, una expansión hacia afuera, una apertura que se siente como cruzar una frontera sin nombre. Cada noche, todos pasamos por eso. Millones de almas levantándose simultáneamente como un bosque de luces tenues en la oscuridad. Y cada una lleva consigo la huella emocional del día. Miedos, deseos, rabias, culpas. Cuando muchas almas separadas comparten el mismo espacio nocturno, se crea una nube emocional colectiva, un campo donde las energías del miedo, la esperanza y la confusión se mezclan. Steiner advertía que en ese espacio, fuerzas que no pertenecen al reino humano pueden acercarse, no para devorar, sino para influir, para moldear, para imponer impresiones que luego despiertan como sueños, intuiciones o inquietudes inexplicables. Por eso, decía él, es vital proteger la conciencia antes del sueño. No basta con cerrar los ojos, hay que cerrar el alma, hay que envolverla, hay que darle una dirección, porque si no lo haces tú, algo más podría hacerlo en tu lugar. Y ese es el verdadero peligro del desprendimiento nocturno, no que la alma salga, sino que no regrese sola. Hay un instante que casi nunca recordamos, un fragmento de segundo donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una sustancia viva, espesa, que respira contigo. Ese es el umbral. El límite entre el mundo físico y aquello que Steiner llamó la región suprasensible. No es un lugar, no es un sueño.
Es más parecido a un espejo negro donde tu alma se mira sin la máscara del cuerpo, y lo que ve allí rara vez es lo que espera, porque en ese umbral todo lo que has evitado durante el día toma forma. El miedo se convierte en figura, la culpa adquiere un rostro, el deseo se vuelve un susurro que vibra como un ala nocturna. No hay mentiras en ese tránsito, no puedes fingir, no puedes esconderte detrás de tu nombre, ni de tu voz, ni de tus gestos. Eres pura conciencia enfrentándose a sí misma. En los archivos perdidos de un hospital psiquiátrico suizo hay un caso que ilustra ese umbral con precisión perturbadora. Un hombre que decía haber visto algo que no era un sueño. Lo describió como una puerta inmensa hecha de sombras líquidas, un arco que pulsaba como si estuviera vivo. Dijo que, al cruzarla, sintió el aire volverse más denso y escuchó un sonido grave, como un órgano tocando a lo lejos. Los médicos lo anotaron como alucinación hipnagógica. Pero lo interesante es que su descripción coincide casi palabra por palabra con las enseñanzas esotéricas de Steiner, que hablaban de un velo oscilante que separa lo físico de lo espiritual. Y no solo con Steiner, coincide también con relatos tibetanos del bardo, con visiones chamánicas amazónicas y con antiguos fragmentos órficos que describen una puerta nocturna custodiada por figuras sin forma. ¿Cómo tantas culturas separadas por tiempo y distancia describen el mismo portal? Porque no es simbólico, es experiencial. Todos lo cruzamos, pero casi nadie lo recuerda. La neurociencia moderna ha encontrado algo que no sabe explicar del todo. Justo antes de entrar en el sueño profundo, el cerebro atraviesa un fenómeno llamado sincronización transitoria. Breves oscilaciones en las ondas gamma y teta que no corresponden a ningún estado consciente típico. Algunos investigadores creen que este es el momento en que el cerebro deja de interpretar los estímulos externos y queda expuesto a la actividad interna pura. Pero otros, especialmente los que estudian experiencias extracorporales, sugieren que aquí ocurre algo más. Una desconexión temporal entre la percepción física y la identidad. Lo que la ciencia detecta como descargas eléctricas, Steiner lo describía como la visión del umbral. En ese umbral, las tradiciones antiguas veían a los guardianes, no seres de terror, sino fuerzas que funcionan como filtros. Los egipcios los llamaban los vigías de Anubis, encargados de asegurar que solo el alma consciente cruzara sin perderse. Los griegos los describían como sombras sin rostro que observan si el viajero está alineado con su propio destino. En la tradición cristiana esotérica, son ángeles silenciosos que sostienen el límite para evitar que las fuerzas inferiores invadan el plano humano sin permiso. Todos ellos son metáforas de una misma verdad. No se puede cruzar el umbral sin dejar algo atrás. Cada noche, cuando tu alma lo toca, suelta una parte del peso acumulado. Memorias, impulsos, pensamientos densos. Por eso algunas personas despiertan llorando sin entender por qué, o con una sensación de paz que no coincide con su vida diaria. Algo fue liberado en el umbral, algo fue purificado, algo fue confrontado, pero hay señales de que tu alma está cruzando ese límite de forma demasiado brusca. Señales que se sienten más que se ven. A veces, la sensación de que alguien está observándote justo antes de dormir, aunque estás solo. A veces, un frío breve recorriendo toda la columna. A veces, un zumbido en los oídos que no proviene de ninguna fuente externa. O una sombra que cruza detrás de tus párpados, como si algo estuviera esperando del otro lado. Cada una de estas sensaciones es una grieta entre los mundos, un recordatorio de que tu alma está tocando el umbral oscuro. El cruce no ocurre de golpe. Tiene fases que Steiner describió con detalle. Primero, la contracción. La conciencia se repliega sobre sí misma, como una llama que se concentra antes de expandirse. Luego viene la expansión. El yo se separa suavemente del cuerpo, percibiéndose como una presencia sin forma. Después llega la visión, no imágenes, sino impresiones puras que se sienten como colores sin color, sonidos sin sonido. Finalmente, el cruce, un paso que no tiene dirección, pero sí profundidad, como caer hacia arriba, como subir hacia adentro. Cuando millones de almas cruzan el umbral al mismo tiempo, se forma lo que Steiner llamó la gran marea nocturna, un océano de conciencias flotando en un territorio donde los pensamientos colectivos toman forma. Esto influye en ciudades enteras, en grupos humanos, en la atmósfera emocional de una familia. Es por eso que a veces despiertas sintiendo angustia sin razón o con una claridad que no proviene de ti. Estuviste dentro de una marea, un campo emocional que no era solo tuyo. Para protegerse, Steiner recomendaba una práctica simple pero profunda: entrar al sueño con intención, no rendirse al cansancio como un animal que cae, sino cruzar el umbral con un pensamiento final claro, luminoso. Ese pensamiento funciona como una lámpara en la oscuridad, como un sello, como un contrato con tu propia alma. Porque si entras al umbral sin dirección, corres el riesgo de que las fuerzas del otro lado impriman su intención sobre ti. Y cuando eso ocurre,
No despiertas siendo el mismo, despiertas siendo lo que el umbral te devolvió. Hay un punto en el que la oscuridad deja de ser silencio y empieza a moverse. No es un movimiento físico, es algo más sutil, más inquietante, como si el propio aire adquiriera intenciones. Ese es el territorio donde la alma, separada del cuerpo, entra inevitablemente cada noche. Un reino donde los pensamientos no son ideas abstractas, sino criaturas vivas. Steiner decía que cuando la alma abandona la carne, se encuentra rodeada de imágenes anímicas, que poseen densidad, temperatura, incluso una especie de respiración. Pensamientos que durante el día ignoraste, escondiste o reprimiste, toman forma en ese territorio, se convierten en figuras, y esas figuras te miran. En los registros olvidados de una escuela psicológica inspirada en Jung, hay un caso especialmente inquietante. Un joven aseguraba que, cada noche, veía una sombra que no seguía las leyes de su mente. No era un sueño, decía. No tenía límites definidos, pero sí un contorno vibrante, como humo apretado contra sí mismo. Lo sorprendente es que la sombra no lo atacaba, no hablaba, solo lo observaba. Un terapeuta, fascinado por la precisión del relato, decidió acompañarlo en un proceso de análisis profundo. Tras meses de trabajo, descubrieron algo desconcertante. La sombra aparecía exclusivamente en noches donde el joven reprimía un pensamiento o un deseo intenso. La figura no era externa, era un pensamiento condensado. Era la materialización de algo que él se negaba a enfrentar. Steiner enseñaba que, durante el sueño, la alma entra en un plano donde las fuerzas del pensamiento puro se vuelven visibles. Lo que para la neurociencia moderna son descargas eléctricas y reorganización sináptica, para el mundo suprasensible es un teatro oscuro, donde las emociones y memorias se representan a sí mismas como actores sin forma. Estudios contemporáneos del MIT han demostrado que el cerebro recrea estímulos emocionales durante el sueño, como si los reviviera físicamente. En otras palabras, lo que sientes se convierte en un paisaje. Lo que temes se convierte en una figura. Lo que deseas se convierte en un camino. Y lo que niegas se convierte en sombra. No es una metáfora. Es un mecanismo espiritual. Las tradiciones antiguas ya lo habían dicho. En el budismo tibetano, las sombras del sueño son tulpas emocionales, formas vivas creadas por la mente que buscan liberación. En la Cábala se habla de kelipot, envolturas oscuras que se adhieren al alma mientras intenta ascender. En la mitología nórdica, los sueños se describen como caballos nocturnos que llevan al viajero a enfrentar sus propios monstruos internos, y en los evangelios apócrifos se afirma que cada hombre encontrará su doble en la noche, una figura que no es demonio ni ángel, sino espejo. Pero hay señales de que tus propias sombras están tomando forma mientras duermes, señales que se manifiestan en la frontera entre la conciencia y el sueño. A veces, un peso en el pecho que no proviene del cuerpo. A veces, la sensación de que alguien se sienta en la cama, aunque nada se mueve. O un murmullo lejano, como si dos voces conversaran a unos metros de ti, hablando de cosas que no entiendes. Estos fenómenos no son alucinaciones, son la traducción perceptiva de encuentros anímicos. Lo que aparece como sombra es un fragmento de ti, pero amplificado, intensificado, obligado a tomar forma porque durante el día no le diste espacio para existir. El proceso ocurre en etapas, como un ritual silencioso. Primero, la condensación. Un pensamiento reprimido se vuelve más pesado que los demás. Luego, la proyección. Ese pensamiento se extiende hacia afuera de la alma, buscando expresión. Después, la forma. Adquiere contorno, color, movimiento, pero sin cuerpo. Finalmente, el encuentro. La alma, ya sin el filtro del cuerpo físico, lo percibe como si fuera una presencia real. No es un sueño. Es un diálogo, es un choque entre quién eres y quién evitas ser. Cuando millones de personas duermen en una misma ciudad, sus sombras internas se mezclan en un gran campo anímico nocturno. Las emociones colectivas se vuelven criaturas gigantescas que influyen en barrios enteros. Es por eso que algunas noches tienen una carga emocional densa, difícil de explicar. No proviene de ti, proviene de la suma de millones de sombras formando un manto pesado que flota sobre las calles, sobre los edificios, sobre los cuerpos dormidos. Steiner lo llamaba el clima espiritual nocturno, una atmósfera viva hecha de pensamientos humanos vagando sin dueño. Para no ser arrastrado por esas sombras, Steiner insistía en un acto simple pero poderoso: reconocer lo que te persigue antes de dormir, no para resolverlo, sino para iluminarlo. Un pensamiento admitido pierde fuerza. Una sombra reconocida se vuelve guía en lugar de amenaza, porque las sombras solo son peligrosas cuando se les niega existencia. Cuando se les permite respirar, se transforman. Y en ese cambio, la alma puede cruzar el territorio oscuro sin perderse. Recuerda esto: las sombras no vienen a destruirte, vienen a devolverte lo que dejaste atrás, lo que ignoraste, lo que necesitas ver y no quieres mirar. Y si no las enfrentas en la noche, te seguirán al día.
Hay noches en las que los sueños no son sueños, son guerras silenciosas, territorios donde algo en ti se enfrenta a algo que intenta entrar o salir. Steiner decía que en el sueño la alma libra batallas que el cuerpo no podría soportar despierto. Y si alguna vez despertaste empapado en sudor sin haber corrido, o agotado sin haber hecho esfuerzo alguno, ya conoces la verdad. Tu cuerpo descansó, pero tu alma no. La mayoría cree que los sueños son historias que el cerebro inventa. Pero, ¿por qué esas historias duelen? ¿Por qué dejan marcas? ¿Por qué puedes despertar llorando por algo que nunca sucedió? ¿Por qué un sueño puede cambiar tu humor, tu día, incluso tu destino? Porque los sueños no son ficción. Son movimientos reales en un espacio invisible donde las fuerzas internas y externas se encuentran, chocan y se transforman. Hay un caso registrado por un psiquiatra suizo que se negaba a aceptar teorías espirituales, hasta que conoció a una paciente que soñaba siempre lo mismo, un pasillo interminable y una figura oscura al final. Lo perturbador es que la figura avanzaba un poco más cada noche, como si supiera que ella lo observaba. Una noche, la mujer despertó gritando, con el pulso acelerado como si acabara de correr 1 kilómetro. Al contar lo sucedido, dijo, no estaba soñando, estaba huyendo. Dumb tears. La ciencia anotó pesadilla recurrente, pero el patrón emocional, la evolución del sueño y la consistencia de la figura coinciden con lo que Steiner llamaba fuerzas contrapuestas del umbral, energías que se acercan cuando la alma está debilitada. La neurociencia moderna ha descubierto algo inquietante. Durante los sueños más intensos, el cuerpo paraliza voluntariamente sus movimientos para evitar que actúes físicamente lo que estás viviendo. Lo llaman atonía REM. Pero, ¿por qué el cuerpo necesita inmovilizarse para protegerse? ¿Protegerse de qué? A veces, mientras duermes, tu alma corre, lucha, huye, enfrenta, porque en el plano suprasensible, todo pensamiento denso que acumulaste durante el día cobra fuerza y busca resolución. No puedes esconderlo allí. En ese espacio, lo que te persigue te alcanza. Lo que te duele, te habla. Lo que te falta, te exige. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los chamanes veían el sueño como una travesía nocturna, donde el guerrero interior enfrentaba espíritus que no distinguen entre metáfora y realidad. En los textos tibetanos, el sueño lúcido se entrenaba como una práctica para dominar a los demonios reflejados, figuras creadas por el propio karma emocional. En la mitología griega, los sueños eran enviados por dioses que no buscaban entretener, sino revelar vulnerabilidades. Y en la tradición esotérica cristiana, se afirmaba que el alma lucha por mantener su pureza cuando el cuerpo ya no puede protegerla. ¿Has notado que algunos sueños se sienten tan reales que tu sombra emocional tarda horas en disiparse? ¿O que un simple encuentro onírico puede dejarte débil todo el día? Esa es la señal de que tu alma estuvo enfrentando algo en el campo sutil. Algo que no quería que avanzarás, algo que necesitaba ser vencido o comprendido. El proceso ocurre por etapas. Primero, el ascenso. La alma entra en un espacio donde las emociones se vuelven paisajes. Luego viene el choque. Fuerzas internas, traumas, deseos y miedos toman forma para confrontarte. Después llega la interacción. No siempre es pelea. A veces es diálogo. A veces negociación. A veces rendición. Finalmente, la resolución. O bien la alma vence, o escapa, o despierta abruptamente porque la tensión se vuelve insoportable. ¿Nunca te pasó despertar justo antes de ser atrapado? No es casualidad, es protección, es retirada estratégica. Y cuando millones de personas duermen, los sueños individuales se entrelazan en un vasto campo emocional colectivo. Un tejido donde los miedos de unos se mezclan con los deseos de otros, formando corrientes energéticas que afectan ciudades enteras. Steiner decía que en épocas de crisis social, los sueños se vuelven más densos, más violentos, más oscuros, porque la atmósfera espiritual de una comunidad se contamina y tú, sin darte cuenta, peleas con sombras que no son solo tuyas. Para protegerte, Steiner enseñaba algo esencial. Entrar al sueño con intención es entrar armado, no armado con violencia, sino con claridad, con conciencia, con un pensamiento final que actúe como un círculo protector, porque cuando la alma entra en el campo de batalla sin dirección, cualquier fuerza puede influir en ella, y esa influencia puede despertar como ansiedad, tristeza o decisiones que no parecen tuyas. Recuerda esto, los sueños no son entretenimiento, son mensajes, son advertencias, son combates, y cada noche, sin que lo sepas, tu alma lucha por ti. El regreso nunca es suave, nunca es automático, nunca es garantizado. Volver al cuerpo después de una noche en el plano suprasensible es un acto delicado, tenso, casi quirúrgico. Steiner decía que despertar es reencajar el alma en un instrumento frágil,
como intentar que un río vuelva a caber dentro de un vaso. Por eso abres los ojos y, por unos segundos, no sabes quién eres, no recuerdas dónde estás. El mundo físico tarda en alinearse contigo porque tu alma aún está regresando. Ese instante de confusión no es un error del cerebro, es una huella espiritual, es la memoria del viaje nocturno. El cuerpo no estuvo contigo, estuvo dormido, en silencio, reparando tejidos, ordenando sistemas, pero tú estuviste en movimiento. Y cuando vuelves, la densidad del cuerpo te pesa como un traje mojado que no quieres ponerte. Hay un caso en la literatura médica que siempre despierta sospechas entre los investigadores más rígidos. Un hombre que despertaba siempre exhausto, incluso durmiendo 10 horas seguidas. Ningún examen físico revelaba problemas. No había insomnio, no había trastornos hormonales, no había alteraciones auditivas ni respiratorias. Hasta que un psicólogo profundo decidió preguntar algo que los demás nunca habían considerado. ¿Qué sucede en tus sueños? El hombre lloró. Contó que cada noche corría. No sabía de qué, pero corría y siempre despertaba sentado, con la respiración agitada, como si hubiera regresado al cuerpo demasiado rápido. Steiner explicaría esto de forma inquietante. Cuando la alma regresa al cuerpo sin completar su recorrido nocturno, vuelve incompleta, fragmentada, como si hubiera dejado parte de sí en el camino, y ese desajuste se siente como cansancio, irritación, apatía, o esa sensación triste e indefinible de no encajar en tu propio día. La neurociencia moderna confirma algo sin querer confirmar nada espiritual. Se ha descubierto que, justo antes de despertar, el cerebro experimenta una ola de reorganización neuronal llamada rebound cortical. Esta ola se activa incluso si el cuerpo no lo necesita. ¿Por qué? Porque la conciencia está intentando reducirse al tamaño del cuerpo físico. No es una metáfora. La actividad cerebral durante ese instante se asemeja a un choque eléctrico suave, como si el sistema tuviera que reanclarse. La ciencia lo describe como reactivación secuencial de redes cognitivas. Steiner lo describía como la reintegración de la alma en la carne. Ambos hablan de la misma fricción. Las tradiciones antiguas tenían sus propias explicaciones. Los egipcios decían que el Ba, el aspecto viajero del alma, debía regresar antes del amanecer, o el cuerpo quedaría vulnerable. En la tradición tibetana se enseña que despertarse abruptamente rompe el hilo sutil que une la conciencia al cuerpo, causando días enteros de desorientación. En el cristianismo esotérico, el despertar debía hacerse con un pensamiento luminoso para que la alma se reintegre en estado puro y no arrastre formas oscuras del plano nocturno. Y tú conoces las señales, las has sentido, esa presión en el pecho al despertar, ese vacío repentino detrás de los ojos, esa sensación de haber hablado con alguien que ya no recuerdas, ese cansancio que no tiene explicación física, ese deseo inexplicable de seguir durmiendo, no por sueño, sino para escapar del peso de existir. Cada una de esas señales revela que tu alma regresó con dificultad, o regresó cargando algo que no pertenece al plano físico. Porque en la noche, todo lo que encuentras te deja una marca, sombras, tensiones, encuentros, dolores, revelaciones, y al volver, esas marcas no desaparecen solo porque abriste los ojos. El retorno ocurre en etapas. Primero, la aproximación. La alma se acerca al cuerpo como si descendiera por una espiral. Luego el ajuste. Trata de alinearse con la respiración, el pulso y la temperatura física. Después, la entrada. Una sensación de presión interna, como si estuvieras cayendo dentro de ti mismo. Finalmente, el anclaje. Un pequeño impacto, tan rápido que rara vez lo percibes, que sella tu conciencia en la materia. Algunas personas lo sienten como un sacudón, otras como un ruido interno o como un sobresalto, pero el mayor peligro no es regresar cansado, es regresar acompañado, porque el plano nocturno está lleno de formas que se adhieren a la alma cuando ésta viaja sin dirección. No demonios, sino residuos emocionales, fragmentos de miedo, restos de pensamientos ajenos, impresiones colectivas. Y cuando vuelves al cuerpo, esas impresiones entran contigo, se convierten en ansiedad repentina, en tristeza sin motivo, en una sensación inexplicable de que algo está fuera de lugar. No proviene de ti, lo trajiste contigo desde el otro lado. Por eso Steiner insistía en un principio esencial. Nunca despiertes sin antes recordar un pensamiento claro, puro, luminoso, algo que actúe como puente, como sello, como filtro. Porque si la alma regresa sin intención, el cuerpo se convierte en recipiente para fuerzas que no pertenecen a tu vida. Y a veces tardas días en darte cuenta de que no eres exactamente la misma persona que se durmió la noche anterior. Cuando la noche cae sobre una ciudad, no cae solo sobre edificios, no cae sobre calles ni sobre ventanas encendidas, cae sobre millones de almas que comienzan, al mismo tiempo, un viaje silencioso fuera del cuerpo.
Y ese movimiento invisible crea algo que Steiner describía como atmósfera espiritual urbana, un campo vibrante, hecho de emociones humanas flotando, mezclándose, chocando, respirando juntas. No lo ves, pero lo sientes, lo has sentido. Ese peso inexplicable que algunas noches parece succionar el aire, esa calma inquietante que no encaja con el ruido del tráfico, ese silencio espeso que se cuela entre los edificios como un animal nocturno. No proviene del clima, ni de la soledad, ni de la arquitectura. Proviene de la marea de almas desprendidas, moviéndose encima de la ciudad como un océano oscuro que nadie estudia. Steiner decía que una ciudad dormida no es un conjunto de personas durmiendo, es un organismo espiritual, un cuerpo gigantesco hecho de microconciencias que abandonan simultáneamente la carne. Y ese organismo, en su respiración colectiva, crea nudos energéticos donde se acumula todo lo no resuelto. Violencia, culpa, miedo, deseo, angustia. En esos puntos, el aire parece más denso. Las pesadillas son más intensas. Los sueños adquieren un tono grisáceo, como si no fueran solo tuyos. En los registros de un grupo suizo de psicología profunda, existe el caso de un barrio donde los residentes reportaban pesadillas idénticas sin conocerse entre sí. Todos soñaban con pasillos laberínticos, con figuras que se movían detrás de las paredes, con puertas que no se abrían. Los médicos lo atribuyeron al estrés social. Pero los patrones coincidían demasiado con lo que Steiner llamaba contagio anímico nocturno, donde las almas, al desprenderse del cuerpo, quedan temporalmente expuestas al campo emocional del entorno. Y si ese entorno está saturado, las almas lo absorben. La neurociencia ha encontrado, aunque no lo interprete de la misma forma, una pista inquietante. Estudios del Instituto Max Planck muestran que grupos humanos expuestos al mismo ambiente emocional tienden a sincronizar su actividad cerebral durante el sueño. Es decir, las mentes dormidas se alinean, respiran juntas, sueñan bajo la misma corriente invisible. Para los científicos, es un fenómeno de resonancia neural. Para Steiner, es el movimiento de la alma grupal, una entidad que emerge cuando muchas conciencias se desprenden simultáneamente. Las tradiciones antiguas lo sabían. En el Tíbet se hablaba de nubes kármicas, masas energéticas colectivas generadas por aldeas enteras mientras dormían. En Grecia, se creía que Morfeo podía enviar un mismo sueño a un pueblo entero como advertencia. En la tradición africana, los ancianos enseñaban que cuando una comunidad tiene miedo, sus sueños se vuelven uno solo. Y en los textos cabalísticos se dice que la noche revela la verdad de un pueblo antes que la verdad de un individuo. Pero tú lo conoces en carne propia. Lo has sentido cuando viajas. Hay ciudades donde duermes profundo como si el aire estuviera limpio. Y hay otras donde la noche pesa, donde el sueño se vuelve fragmentado, donde algo dentro de ti permanece alerta aunque estés acostado. Ese algo no es paranoia. Es tu alma reaccionando al campo colectivo. Porque cuando entras al plano nocturno, no entras solo. Entras acompañado por miles, millones, todos desprendidos, todos vulnerables, todos conectados por hilos invisibles. Las señales de que estás expuesto a una atmósfera nocturna contaminada son claras, pero la mayoría las ignora. Te despiertas sin motivo entre las 3 y las 4 de la mañana. Tienes sueños donde ves rostros desconocidos, voces que no pertenecen a tu memoria, escenarios que jamás viviste. Sientes ansiedad repentina al abrir los ojos, como si hubieras absorbido emociones ajenas. A veces despiertas con una presión en el pecho que no es física. A veces te levantas triste sin saber por qué. Ese por qué no eres tú, es la ciudad. El proceso ocurre en capas. Primero, tu alma se desprende del cuerpo. Luego entra en contacto con el campo anímico inmediato. Tu hogar, tus paredes, tu silencio. Después asciende o desciende al campo emocional del barrio. Allí absorbe impresiones, imágenes, ecos. Finalmente, entra en la marea colectiva donde millones de almas flotan, algunas luminosas, otras densas, algunas cargadas de miedo, otras de rabia, y en ese océano tu alma nada sin protección si duermes sin intención. Steiner advertía que la verdadera influencia espiritual no ocurre durante el día, cuando estamos conscientes. Ocurre en la noche, cuando dejamos de defendernos, cuando nuestro cuerpo yace inmóvil y nuestra alma, sin forma y sin escudo, se mezcla con fuerzas que no distinguimos. Por eso insistía en la importancia de purificar el pensamiento antes de dormir, porque la calidad de tu último pensamiento decide qué parte de la ciudad absorbes y qué parte de ti despierta al día siguiente. Recuerda esto, no duermes en un cuarto, duermes dentro de una marea, y la marea te marca, te moldea, te transforma sin que lo notes, porque mientras la ciudad duerme, las almas se mueven. Hay una razón por la que la noche siempre fue considerada territorio peligroso. No por los depredadores, no por la oscuridad física, sino porque, cuando el cuerpo duerme y la alma se desprende, apareces en un plano donde ya no eres dueño absoluto de ti mismo. Steiner lo afirmaba de forma directa. Cuando el hombre duerme,
Fuerzas que no controlan su vida diurna intentan acercarse a él. Fuerzas que no son malignas en el sentido infantil de la palabra, pero sí hambrientas, hambrientas de lo que emanamos cuando la conciencia está debilitada. Miedo, culpa, deseo, angustia, pensamientos sin dueño. Imagina una ciudad en calma, sus luces apagándose una por una. Pero encima de ella, un océano oscuro comienza a moverse. No es agua, no es viento. Son corrientes invisibles hechas de todo lo que los humanos expulsan cuando duermen. Corrientes densas, espesas, cargadas de emociones inconclusas. En ese océano, según Steiner, habitan entidades que sienten la vibración humana del mismo modo que un animal siente el olor de la sangre. No vienen a destruirte, vienen a alimentarse de lo que tú dejas escapar sin darte cuenta. Y si estás debilitado, pueden adherirse a ti como un perfume emocional que te acompañará al despertar. Este fenómeno aparece descrito en un caso extraño estudiado por un psiquiatra francés del siglo XX. Una mujer afirmaba despertar cada día más débil, más triste, más drenada, aunque dormía más de 8 horas. No había motivo físico, no había crisis emocional, hasta que comenzó a escribir sus sueños. No eran pesadillas, eran escenas donde una figura sin forma se acercaba lentamente a ella, como si buscara tocarla. El psiquiatra anotó parálisis del sueño. Pero lo perturbador era la consistencia del relato. La figura nunca cambiaba. Siempre se acercaba del mismo modo, como si supiera que ella estaba indefensa. Esa figura coincide con la descripción de Steiner de las formas parasitarias, entidades nocturnas que se adhieren al campo emocional humano para absorber energía. La neurociencia detecta algo relacionado, aunque sin interpretarlo desde lo espiritual. Durante ciertas fases del sueño REM, el cerebro libera grandes cantidades de actividad en regiones asociadas al miedo, la culpa y la autodefensa. Los investigadores creen que es el modo del cerebro de procesar conflictos internos. ¿Pero por qué tanta energía emocional se activa cuando estamos supuestamente descansando? ¿Por qué el cerebro lucha mientras el cuerpo duerme? Steiner diría, porque no estás solo en el plano nocturno. Porque tu alma, al desprenderse, se vuelve perceptible para fuerzas que normalmente no pueden alcanzarte. Las tradiciones antiguas lo describieron sin eufemismos. Los tibetanos hablaban de Mara, entidades sutiles que buscan alimentarse del desequilibrio emocional de los hombres. Los textos herméticos hablan de larvas psíquicas, criaturas formadas por pensamientos humanos densos que vagan en el espacio astral. En la tradición japonesa existen los yokai del sueño, sombras que rondan a los viajeros nocturnos buscando emociones intensas. Y en el cristianismo místico se describe que el alma dormida es vigilada por ángeles precisamente porque existen fuerzas que intentan influirla cuando se encuentra fuera del cuerpo. Las señales de que estas fuerzas se están alimentando de ti son más comunes de lo que crees. A veces despiertas con un cansancio que no pertenece a un sueño reparador, sino a un drenaje emocional. A veces tienes esa sensación de haber sido observado mientras dormías, aunque no recuerdas nada. O esa presión en el pecho que no es física, sino un eco del regreso abrupto al cuerpo después de un encuentro indeseado. O sueños donde eres perseguido, pero no por figuras humanas, por presencias que te rozan, que se quedan detrás de ti, que observan sin mostrar rostro. Todas estas experiencias apuntan a la misma realidad. Algo se acercó a ti durante la noche. El proceso por el cual estas fuerzas interactúan con la alma ocurre en etapas silenciosas. Primero, la atracción. Las emociones densas que acumulas durante el día emiten una especie de sabor que atrae entidades del plano nocturno. Luego, el contacto. La alma, desprendida, percibe un leve cambio en la atmósfera del sueño, como si algo se acercara desde atrás. Después, la adherencia. La entidad se pega a una emoción específica, miedo, rabia, deseo reprimido, y absorbe su energía. Finalmente, el retorno. La alma vuelve al cuerpo llevando consigo el rastro de esa interacción. Ese rastro se manifiesta como agotamiento, tristeza repentina o pensamientos intrusivos al despertar. Cuando millones de personas duermen, estas fuerzas no actúan individualmente. Se congregan donde la atmósfera emocional es más densa. Hospitales, barrios con miedo acumulado, ciudades agitadas. Allí encuentran alimento, allí crecen, allí se fortalecen. Steiner decía que una sociedad dominada por estrés, violencia o desesperanza genera un banquete nocturno para fuerzas oscuras. No porque esas fuerzas busquen destruir, sino porque viven de aquello que el ser humano no transforma conscientemente. Para protegerse, Steiner enseñaba un principio simple pero esencial. Claridad antes del sueño. Una intención firme, un pensamiento luminoso que actúe como barrera, no como oración vacía, sino como acto de voluntad. Porque la voluntad es lo único que estas fuerzas no pueden atravesar. La conciencia dirigida es un escudo. La inconsciencia entregada es una invitación. Nunca olvides esto. Lo que se alimenta de ti solo puede hacerlo cuando tú no estás presente. Y la noche
es el momento en que más te ausentas de ti mismo. Hay una verdad que la mayoría teme admitir. No basta con dormir para estar a salvo. La noche no protege a nadie por sí misma. La oscuridad no es refugio. La cama no es fortaleza. Lo único que protege al ser humano en el plano nocturno es su conciencia. Steiner insistía en ello con una claridad que incomodaba incluso a sus seguidores. El alma desprotegida es como una puerta abierta en mitad de la noche. Cualquier viento puede entrar. El cuerpo duerme. La alma viaja. Y lo que encuentras allá afuera no siempre es benigno. Por eso, protegerse es un acto previo. Un ritual silencioso que comienza mucho antes de cerrar los ojos. Steiner enseñaba que la protección no depende de mantras, objetos o supersticiones. Depende del estado interior con el que entras al sueño. Una alma que se desprende en confusión es presa fácil. Una alma que se desprende en rabia atrae fuerzas densas. Una alma que se desprende sin dirección queda a merced del campo emocional colectivo. Pero una alma que entra en la noche con intención clara crea alrededor de sí un brillo sutil, una especie de escudo vibrante que impide que entidades externas se adhieran a ella. Ese escudo no es imaginario, es real. Se percibe como calor, como silencio, como un ligero empuje hacia afuera que mantiene a las sombras a distancia. El caso de un paciente argentino, registrado por un terapeuta junguiano, lo ilustra con crudeza. El hombre sufría parálisis del sueño acompañada por la sensación de una presencia oscura acercándose cada noche. Los médicos clasificaron el caso como ansiedad. Sin embargo, un análisis más profundo reveló que el fenómeno aparecía exclusivamente cuando el hombre dormía con pensamientos de rabia o resentimiento acumulados. El terapeuta, influenciado por estudios esotéricos, le pidió que cada noche, antes de dormir, sostuviera un único pensamiento, uno que contuviera verdad, calma y dirección. Solo eso, nada más. Lo sorprendente es que, en menos de un mes, las presencias desaparecieron. Los episodios de parálisis cesaron. Y el hombre despertaba con una claridad que nunca había sentido. Era como si su alma hubiera aprendido a cerrar la puerta. La neurociencia ofrece una explicación parcial. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que el estado emocional previo al sueño determina la calidad de la actividad neuronal nocturna. La corteza prefrontal, la región que regula la voluntad, el juicio y la dirección del pensamiento, se desactiva gradualmente al dormir, pero mantiene un eco, una huella del último pensamiento consciente. Ese eco, según los estudios, modula el contenido emocional del sueño. Para Steiner, ese eco es el sello protector que la alma lleva al plano suprasensible. Dos lenguajes, una misma verdad. Las tradiciones antiguas también lo entendían. Los tibetanos practicaban el sueño lúcido protector, donde se visualizaba una esfera luminosa antes de dormir para mantener la fuerza de la conciencia durante la noche. En la tradición cristiana esotérica, se recomendaba entregar el pensamiento del día a los ángeles para que el alma viajara ligera. En hermetismo, se enseñaba que la última imagen antes del sueño determina el tono vibratorio con el que el alma entra en el astral. Y en culturas africanas, los ancianos decían: quien duerme con el corazón cerrado, vuelve sin él. Señales de que tu escudo nocturno está débil son más comunes de lo que imaginas. Despertar sobresaltado entre las 3 y las 4 de la mañana. Experimentar sueños densos con figuras sin rostro. Sentir una presencia silenciosa al borde de la cama. Tener la sensación de haber absorbido miedo ajeno o despertar con un pensamiento intrusivo que no te pertenece. Estos no son síntomas de enfermedad. Son señales de una alma expuesta, de un escudo frágil, de una puerta entreabierta. El proceso de protección, según Steiner, ocurre en fases. Primero, el alineamiento, conectar el pensamiento con la respiración, aunque sea por unos segundos. Luego viene la intención, elegir una frase, una imagen o un propósito que represente claridad. No algo positivo vacío, sino algo real, firme, con peso. Después, el desprendimiento consciente, entrar al sueño sabiendo que estás entrando. No dejarte caer en él como un objeto. Finalmente, el sello. Mantener ese pensamiento por un instante más, justo en el borde donde ya no puedes sostener nada. Ese borde es la llave, ese borde es el escudo, ese borde es donde nace la protección. Cuando millones de personas duermen sin intención, el campo nocturno colectivo se vuelve caótico, denso, peligroso. Pero cuando incluso unas pocas almas entran al sueño con claridad, crean puntos de luz que modifican la atmósfera espiritual de una comunidad. Steiner afirmaba que un solo individuo consciente antes de dormir puede afectar el sueño de 100 más. No por magia, por resonancia, por vibración, por presencia. Por eso, su enseñanza final sobre el sueño era simple y aterradora. La noche revela quién eres cuando nadie te observa. Si no llevas tu conciencia contigo, volverás trayendo algo que no es tuyo. Nunca entres al sueño vacío.
Nunca entregues tu noche sin voluntad. La oscuridad respeta solo una cosa, la conciencia que no se apaga. Despertar no es abrir los ojos. Ese es solo el gesto físico, el mecanismo biológico, la parte visible de un proceso mucho más vasto. El verdadero despertar ocurre antes, en un espacio donde tu alma decide si vuelve completa o solo regresa con partes de lo que fue. Steiner decía que cada mañana es un examen silencioso, una prueba para saber cuánto de ti sobrevivió al viaje nocturno. No todos regresan iguales. Algunos vuelven fortalecidos, otros fragmentados. Algunos traen claridad, otros traen sombras que no tenían el día anterior. Y nadie, absolutamente nadie, despierta siendo la misma persona 2 días seguidos. Piensa en ese segundo extraño justo después de abrir los ojos. Ese momento donde no recuerdas tu nombre, tu edad, tus preocupaciones. Ese instante donde eres pura presencia, sin historia, sin identidad. Es el residuo del alma antes de reencajar en la carne. Un eco del plano suprasensible. Un recordatorio de que, por unas horas, estuviste lejos, desprendido, navegando en un territorio donde no existe el tiempo. Ese pequeño instante es la prueba de que tu conciencia estuvo en un lugar donde el cuerpo no puede entrar. Hay un caso registrado por una psicóloga junguiana que ilustra ese fenómeno de forma inquietante. Una mujer despertaba cada día con la certeza de que algo había cambiado, pero no sabía qué. No era miedo, no era tristeza. Era una sensación de haber perdido una parte de sí misma. Tras meses de análisis, descubrieron que esa sensación aparecía únicamente en días donde sus sueños habían sido particularmente vívidos, densos, casi dolorosos. La psicóloga, influenciada por Steiner, sugirió que la mujer estaba regresando al cuerpo sin recuperar todo lo que había entregado durante la noche. Había dejado fragmentos en el plano suprasensible, fragmentos de memoria, fragmentos de emoción, fragmentos de voluntad, y eso explicaba la sensación de vacío al despertar. La neurociencia moderna confirma que algo profundo ocurre en ese umbral entre sueño y vigilia. Estudios del Instituto Karolinska muestran que en los primeros 2 segundos después de despertar, el cerebro reorganiza de manera abrupta sus redes neuronales, como si intentara ensamblar una identidad dispersa. Esa búsqueda desesperada por recomponer quién eres refleja exactamente lo que Steiner describía: la reintegración de la alma, el retorno progresivo al cuerpo físico, la reconstrucción de tu yo desde dentro hacia afuera. Para la ciencia, es neuroplasticidad. Para Steiner, es reencarnación diaria. Las tradiciones antiguas también lo sabían. Los egipcios decían que cada amanecer era un renacimiento y que el alma debía atravesar de nuevo el juicio de su propio corazón. Los tibetanos enseñaban que el despertar determina el karma del día, porque la conciencia regresa más pura o más contaminada según los encuentros nocturnos. En los evangelios místicos se repite la frase «despierta, tú que duermes», no como metáfora moral, sino como instrucción literal para la alma que debe reencontrar su centro al volver. Y tú conoces las señales de un despertar incompleto, esa pesadez emocional que aparece sin razón, ese pensamiento oscuro que llega antes incluso de ponerte de pie, esa sensación de estar ligeramente desalineado del mundo, como si algo no encajara contigo. O ese vacío breve pero profundo, como si hubieras dejado una parte de ti en un lugar que no recuerdas. Esos síntomas no provienen del cuerpo, provienen del viaje nocturno, de lo que viste, de lo que enfrentaste, de lo que no lograste dejar atrás. El proceso del despertar ocurre en fases invisibles. Primero, la llamada, el cuerpo físico empieza a mover sus sistemas, invitando a la alma a regresar. Luego, la reintegración. La conciencia se desliza hacia la carne como un río que vuelve a su cauce. Después, la consolidación. Los fragmentos del yo intentan unirse en una memoria coherente. Finalmente, la presencia. Un hilo de voluntad se enciende y vuelves a ser tú, o la versión más cercana a ti que pudo regresar. Pero lo más inquietante no es lo que traes contigo al despertar. Es lo que dejas atrás sin saberlo. Steiner enseñaba que cada noche partes densas de nuestro ser quedan en el plano suprasensible y partes nuevas, más ligeras o más oscuras, se adhieren a nosotros. El sueño es un intercambio, una transacción, un riesgo, y el despertar es el momento en que recibes la factura. Cuando millones de almas regresan simultáneamente a sus cuerpos, la ciudad cambia sutilmente. La atmósfera espiritual del amanecer se llena de residuos nocturnos, miedos liberados, deseos reprimidos, intuiciones sin forma. Y tú, al despertar, respiras esa atmósfera, te impregnas de ella, la llevas contigo al trabajo, a tus decisiones, a tus emociones del día. Eres en parte el resultado de tu noche, y en parte el resultado de la noche de miles. Por eso Steiner concluía que el verdadero despertar no es físico ni psicológico, es espiritual. Es la capacidad de abrir los ojos sin perder lo que viste anoche, de regresar al cuerpo sin quedar reducido a él, de entrar en el día sin olvidar la vastedad que experimentaste mientras dormías, porque despertar
no significa volver. Despertar significa recordar quién eres más allá del sueño. Y esa es la parte más aterradora.